Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo y de formación y las posibilidades que tiene, bueno, pues la gente joven, igual los no tan jóvenes también, las posibilidades que se tiene de formar en turismo, pues para encontrar, que es lo que siempre se busca, ¿no?, un buen puesto de trabajo. En este caso, bueno, Canarias es potencia en el turismo y es donde hay, bueno, nichos que aprovechar, y en este caso hoy vamos a hablar con José Cerezo, es el director del Instituto Canario de Turismo, y nos va a explicar un poco, esta entrevista está un poco, bueno, pensada para explicar las posibilidades de ese MBA de turismo, ¿no?, esa formación universitaria y no universitaria, porque lo va a explicar, pero también luego vamos a hablar de muchísimas cosas de turismo. Sin más dilación, pasamos a hablar con don José Cerezo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias, Andrés, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos hablando del libro, por decirlo de una manera, ¿no?, del MBA. Un poco, para los que no estén viendo, porque a veces también las entrevistas tienen un fin didáctico, es que la gente también vea algo que le puede interesar. ¿Para quién está pensado este MBA y cuáles son los requisitos? Muy bien. Pues está pensado para personas que tienen ya experiencia, es decir, no son recién graduados. No pedimos título universitario, pero sí que pedimos al menos 3 años de experiencia laboral. ¿Y qué sería? ¿En puestos determinados dentro del turismo o vale...? Cualquier experiencia del haber trabajado, haber tenido un jefe, haber tenido personas, compañeros de trabajo, clientes. Esa experiencia para nosotros es vital para compartirla con el resto de los compañeros, porque el máster es muy práctico, y también que el máster sea útil. Claro. Porque, ¿cómo sería el máster? Porque creo que es presencial. ¿Qué tipo de asignaturas habría? ¿Cómo sería? Sí, el máster es semipresencial. Aquí en Lanzarote son los lunes por la tarde y jueves por la tarde, aunque también hay un aula virtual que el profesor pues ahí colga pues el material, vídeos, artículos, foros, pero lo más importante es la parte presencial. Sí, ¿no? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es seguir aprendiendo, actualizarse, ver las novedades que están llegando al sector, todo el tema de redes sociales, de revenue, las posibilidades del marketing, y también tener una base de gestión, porque es un MBA pero aplicado al sector de turismo y el ocio, con lo cual se ve pues también asignaturas como estrategia, como finanzas, que se empieza de cero. Digamos que es una asignatura que los alumnos la toman con temor y luego disfrutan mucho con ella. Sí, ¿no? ¿Se puede decir que está un poco enfocada a la gestión, dirección? Sí. Sí, ¿no? Aunque el abanico de personas es muy amplio, porque tenemos personas de centros de los CAC, de los centros turísticos, a personas que están en recepción y que quieren promocionar. De hecho, el año pasado una alumna que estaba en recepción, había otro alumno que era un director y la ha contratado como su directora, pero digamos que el abanico es muy amplio. O personas que están, como este año hay una persona apuntada, que trabaja en un centro de submarinismo. Pero sí enfocados en el futuro a cuestiones de gestión. Ajá. No sé, en Canarias sí se estudia turismo. Por ejemplo, Lanzarote es de las pocas escuelas universitarias que tenemos, junto a enfermería y turismo. Pero no sé, supuestamente, es decir, nosotros, nuestras fábricas son nuestros hoteles, nuestros apartamentos, la oferta complementaria. Pero no parece que haya una percepción de que estudiar turismo es algo rentable. ¿Me equivoco? ¿Es una percepción equivocada? ¿Se debería estudiar más turismo? Yo creo que sí. Digamos que las personas cuando eligen la carrera, y a todos nos ha pasado, eliges básicamente con una idea muchas veces un poco romántica de qué te gustaría aprender, pero luego llega la realidad que es, bueno, está muy bien haber estudiado biología, que es lo que está estudiando mi hijo, pero las posibilidades de encontrar trabajo. Y entonces nos encontramos muchas personas que acaban trabajando en turismo porque es la principal industria en Canarias, que no han estudiado turismo, pero sí que encuentran un puesto de trabajo y que luego van descubriendo que turismo pues, es un sector que ofrece muchísimas salidas, que al final acompañas a personas en 2 días más felices de su año. Claro. Y que digamos que tenemos aquí montado una industria que es una industria de la felicidad, porque es eso, crear un entorno feliz para muchas personas que vienen a visitarnos. Ajá. Para ser, por ejemplo, director de un hotel, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien? ¿De qué manera se tiene que formar? Bueno, hay muchos caminos. El principal es que tenga pasión, que le guste el trabajo,
y que disfrute con él. Desde el punto de vista de formación cada vez es más importante y, como antes he dicho, hay muchas personas que no han estudiado turismo y acaban trabajando en el sector turístico, y en ese sentido el máster es una muy buena manera de dotarles de determinados conocimientos que por la carrera no han tenido y que en el día a día aprenden cosas pero no tienen esa base sólida que el máster les puede ofrecer. Y en ese sentido, de alumnos del máster, la mayoría no han estudiado turismo. O sea, hemos tenido alumnos, bueno, ahora en Tenerife tenemos 2 alumnos que estudiaron arqueología, criminología, derecho, muchísimas cosas, y el máster en ese sentido es, una vez para esas personas que han acabado en el sector turístico, pues una puesta al día. Una de las cuestiones que casi siempre se eligen los máster, vamos a decir las cosas, es por las posibilidades que luego tienen esas bolsas de prácticas, ¿no? No sé si en este caso ustedes tienen acuerdos. ¿Con quién tienen acuerdos? Sí, pues prácticamente con todo el sector. Sí que es verdad que la mayoría de nuestros alumnos ya están trabajando, y en ese sentido las prácticas sirven para 2 casos. Alumnos que vienen de fuera y que si se quieren insertar en nuestro, ámbito de trabajo, y muchas veces son personas que vienen de Italia, que últimamente están recibiendo todo lleno de italianos. Sí, pero bueno, de otros países, también de Sudamérica, o personas que han trabajado en otro sector y quieren utilizar el máster, como el caso de los 2 arqueólogos que antes he comentado, para empezar a trabajar aquí en el sector de turismo. Entonces sí utilizamos las prácticas. Pero la mayoría de nuestros alumnos ya están trabajando y utilizan el máster como una puesta al día o para progresar. Pues personas que están en recepción, que en el futuro quieren pasar a relaciones públicas, a su director, a director. Claro. Sí, lo que pasa es que también, no sé quién me decía, ¿no?, que hoy en día, por ejemplo, para formarte en la alta, vamos a decir, la dirección, para puestos también más, ¿no?, elevados en el escalafón turístico, un poco que también que las grandes cadenas, pues un poco, alguien me decía, como que te empiezan a llevar, pues, si quieres promocionar tienes que ir a determinados sitios, a lo mejor la planificación familiar no va mucho con eso. No sé si ya es ponernos un poco también tiquismiquis, ¿no?, porque tal y como está la cosa, ¿no? Y a lo mejor hoy a los jóvenes quizás los estamos haciendo un poco blandos, a lo mejor eso es lo conveniente, ¿o? Bueno, hay un poco de todo. O sea, sí hay, y eso dices bien, Andrés, fundamentalmente en las grandes cadenas, hoy estás aquí y mañana puedes estar en Palma de Mallorca o en Cuba, pero luego también hay cadenas canarias que funcionan muy bien, que ofrecen otras cosas y que no dependes tanto de la movilidad. Claro. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva, porque puedes elegir, hay personas que esa carrera internacional les encanta, descubrir mundo, claro, y hay otras personas que lo que prefieren es, bueno, pues estar más centrados, y sí que es verdad que el tema familiar es muy importante, ¿no? ¿Cómo ves tú que estás en la formación? ¿Cómo ves a nuestros jóvenes? ¿Los ves a lo mejor a veces quizá o mal, como se pone, ¿no?, como el panorama que se pone, o a veces que se les da incluso oportunidades y a veces rechazan fácilmente? Bueno, al final hay de todo. Hay un hándicap que sí que es importante hacer un énfasis, que es el tema de idiomas. Porque muchas veces el inglés del colegio pues no es suficiente. Además que en los hoteles se empiezan a pedir inglés y alemán prácticamente para empezar, ¿no? Entonces sí que es importante que se haga un gran énfasis en la formación en idiomas. Y que el canario, si puede, que salga, porque los idiomas muchas veces en el colegio puedes aprender, pero cuando das el salto es cuando vas a un país nativo y estás un verano pues hablando. Y eso es muy importante. Y eso es una de las principales barreras. Y por otra parte, pues yo creo que el canario él tiene muy bien interiorizado este sector, esa vocación de servicio. Y en general, vamos, que eso, claro, quitando el tema de idiomas, funciona muy bien. O sea, también luego lo que pasa, luego hablaremos de la turismofobia, que esa es otra cuestión, pero también se dice que el turismo también crea una serie, lo acabas de decir, ¿no?, el canario está muy enfocado al sector servicios, lo maneja, está formado, pero hay una parte que no está muy formada y también eso hace que nuestros salarios no sean, con respecto a, sobre todo, comunidades del norte, ¿no?, donde hay una mayor diversificación económica. ¿No crees que eso también a veces
¿Es un lastre para la economía, que el turismo, ese peso de la economía hace que haya una serie de, sobre todo los puestos de dirección no, pero entiendo que los puestos bajos de camarero o de ayudantes de cocina, no sé si eso crea un perfil económico no tan conveniente? Sí es cierto que en la industria normalmente se paga mejor que en el sector servicios, pero yo creo que en ese sentido el sector servicios podemos hablar de un sector servicios de baja cualificación, claro, o de alta cualificación. Y Canarias y Lanzarote es un buen ejemplo, el sur de Tenerife también, están apostando por un tipo de turismo diferencial, un tipo de turismo de valor añadido, y ese es el camino que nos puede permitir también subir los sueldos. Y el otro lado de la moneda, también es un sector que ofrece puestos de trabajo a personas que no tienen gran cualificación. Sí, que también... Pero sí que es verdad que el objetivo es que sea una industria, porque para mí es una industria, que cada vez vaya a servicios más cualificados y a conseguir pagar pues, sueldos mayores, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es eso, ¿no? Que si estamos más cualificados, al final menos gente puede venir, tú compites más y siempre te haces, ¿no? Tienes más valor, ¿no? Sí. Ya para terminar con el tema del máster, Lancelot Medios también colabora. ¿En qué sentido? También vamos a decir que hemos puesto un granito de arena. Sí, por supuesto. Porque digamos que para nosotros es muy importante que en Lanzarote se conozca que existe esta oferta. Es el segundo año. El primer año se llenó, son 25 plazas. Este año pues ya hay 17 personas apuntadas. ¿Hasta cuándo se puede apuntar la gente? Lo digo por si... Pues hasta que se llenen las 25 plazas. Empezamos el 5 de abril, vale, pues hasta el 5 de abril, básicamente. Y en ese sentido agradecer al Lancelot Medios el apoyo que nos están dando y bueno, y hemos ofrecido a toda la plantilla de Lancelot una beca del máster a un precio preferencial de un 50%. Bueno, eso está bien, vale, está bien saberlo. Bueno, el turismo es lo que digo. La verdad que el otro día alguien me decía, y en el mundo comercial, y la verdad que tenía razón, una reflexión, es decir, se dedicaba a otro tipo de negocios que no da mucho. Y el otro día había una noticia de empresa nuestra, Hostelmec, que es una empresa que se dedica pues, a nutrir a los hoteles desde un cenicero a una sombrilla, tal. Hay ahí un camino también comercial, entiendo yo, ¿no? Que a lo mejor... Totalmente. O sea, mi primera reflexión es que Canarias, y yo creo que muchas veces el canario no se da cuenta, a nivel del turismo somos una superpotencia mundial. O sea, no hay un territorio en el mundo que multiplique por 6, 7, por 8 su población residente con respecto a la población que viene de fuera. Y yo creo que el canario no es consciente de lo bien que se está haciendo en el ámbito de turismo. Desde el punto de vista de este sector, ¿qué dos cuestiones desde mi punto de vista faltan? Por un lado, el tema formativo, que yo creo que se puede hacer mucho más y es un poco nuestra apuesta. Y por otro lado, todo lo que es la industria indirecta. Sí. Y pongo un ejemplo. Si estás en un aeropuerto en Madrid, en Barajas, sabes perfectamente los turistas que vienen de Baleares. ¿Por qué? Porque todos traen una ensaimada. De Canarias todavía falta crear ese producto que sea el referente, que antes estaban los vinos, pero ahora con el tema de los líquidos no es tan fácil. Es más complicado. Allí yo creo que hay mucho negocio todavía por explotar. Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lanzarote el otro día, pues eso, por ejemplo, queso finca de Uga, está empezando a desarrollar un poco como la imagen. Antes era el salmón de Uga, que siempre parece que siempre se tienen que llevar algo de Uga en Lanzarote. Bueno, ya hemos hablado un poco del máster. ¿Qué posibilidades tiene Lanzarote? Acabas de decir algo, por ejemplo, ¿no? Que hay que tener una imagen, que el turista se vaya con esto, ¿no? ¿Qué tipo de nichos tiene que hacer valer Lanzarote para el mercado? ¿Qué tenemos que vender mejor o trabajar mejor o que tenemos que cambiar? Bueno, muchas cosas. Sí, pero también no hay que olvidarse de todas las cosas buenas que se está haciendo. Porque el sector de turismo lo que está apostando es por experiencias. Es decir, que el cliente cuando vuelva no hable de si el hotel estaba muy bien o no, sino de las experiencias que ha vivido en ese territorio. Y Lanzarote yo creo que es el ejemplo a seguir, porque al final vienes a Lanzarote, pero tienes toda una red de centros
pues para visitar, o sea, desde Timanfaya a los Jameos, a la cueva, y esa experiencia, que es lo que otros territorios están construyendo, Lanzarote ya lo tiene. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, yo creo que también es muy importante, y Lanzarote es otra de las cuestiones que está haciendo muy bien, es la apuesta por un turismo sostenible. Porque al final, yo siempre pongo el paradigma de Benidorm, que era un pueblo pesquero maravilloso. Yo cuando era pequeño justamente íbamos allí, y ahora se ha convertido en una especie de Las Vegas horrible, que bueno, pues va a un tipo de turismo que es el de turismo que deja muy poco dinero. Sí. Y en ese sentido yo creo que Lanzarote lo ha hecho muy bien por dos cosas: por apostar por un territorio que en sí mismo es un parque de atracciones, con toda la red de centros, y por otro lado, y de paisajes y de volcanes y de la Jeria, y por otro lado, una apuesta por un turismo sostenible. Y yo creo que lo importante es no morir de éxito, hacer cosas diferentes, pero no perder de vista que lo que hace atractivo a Lanzarote es esa tranquilidad, ese paisaje, y que no todo es dinero, sino mantener un equilibrio. Ajá. ¿El turismo deportivo es quizá donde, parece que es donde está tendiendo ahora, es eso un buen filón, por llamarlo de alguna manera? Sí, y Lanzarote, si vas en el coche, pues ves la cantidad de bicicletas y el submarinismo también es algo que se está desarrollando en el sur de la isla. Yo creo que tiene, vamos, que Canarias en ese sentido Sí, sí, como el museo también ahora, el Museo Atlántico. Sí, tiene muchísimas posibilidades de desarrollo, ¿no? Y todo el tema de senderos, pero dentro siempre de lo que antes hablamos, de un turismo que sea sostenible. Todo el tema de pruebas, de triatlones, que Lanzarote también en ese sentido se ha posicionado muy bien, y además que es un turismo que es muy agradecido, ¿no? Porque es un turismo sano, que normalmente tiene esa idea de deporte, pero también de mantener el entorno, y lo importante es que haya distintas vías. O sea, un territorio se empobrece si todas las empresas apuestan por hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si haces siempre lo mismo, ¿en qué compites? En precio. Y entonces, al final, guerra de precios, y que haya distintas apuestas diferenciales, eso lo que hace es que un territorio se enriquezca. Claro. El turismo gastronómico. El otro día, yo vivo en Costa Teguise, o sea que cuando salgo por las noches el sábado, pues me gusta ir al pueblo marinero porque además me da la sensación de que ese sábado que estoy de vacaciones, aunque al día siguiente casi vuelvo a trabajar. Pero sí es cierto que hay restaurantes que están, bueno, desarrollándose de una forma interesante, intentando ofrecer. Pero luego hay otros restaurantes que ofrecen al turista lo que no nos gusta. ¿Cómo se puede hacer para que esos restaurantes den una comida que sería la que demandaríamos nosotros? No sé si me explico, es decir, con un nivel un poco mejor. Bueno, hay un camino que es formación, hay otro camino que es la cultura, y yo creo que la televisión está ayudando mucho por los programas, y yo creo que se está creando una cultura gastronómica que ya el comensal cada vez sabe más, y ya pide más, y yo creo que ese camino, pues al final lo que lleva es a la excelencia, ¿no? Es decir, que desde el comensal, que sea un comensal más sofisticado, a los cursos de formación, a esa cultura gastronómica que es muy potente, porque un poco por lo que antes decía, porque es parte de la experiencia del turista. O sea, que el turista ya no quiere venir a un hotel y ya está, ¿no? O sea, que lo que quiere es tener una experiencia deportiva, tener una experiencia cultural y tener una experiencia gastronómica. Y todo es un conjunto. Claro. Estos años de crisis, ¿cómo lo ha asimilado el sector turístico? Pues digamos que el sector turístico en Canarias vivió una crisis en el 2009, pero digamos los años fuertes de la crisis, que es en España, a partir del 2010, curiosamente el turismo ha ido muy bien. Y eso ha sido, pues, un colchón para amortiguar la crisis, porque ha permitido que hubiese empleo. Muchas veces no a los salarios que todos quisiésemos, pero además teniendo en cuenta que muchas de las empresas hoteleras provienen o tenían una parte
que venía de la construcción ha ido muy mal, pero afortunadamente el sector turístico del turismo Sí. pues ha cogido ese Sí, lo que pasa es que relevo, nunca ¿no? pudo asimilar, ¿no?, los puestos de trabajo destruidos por la construcción, ¿no? No, pero ha paliado en parte Ya. el golpe de la crisis. Y Canarias, en ese sentido, es como España, pero siempre un poco llevado al extremo. Es decir, si hay crisis en la península, desgraciadamente en Canarias se vive siempre todo un poco más agudizado. Y yo creo que el sector turístico, dentro de la crisis que hemos vivido, y ha sido una crisis que todavía estamos saliendo, ha amortiguado en parte ese golpe, ¿no? Ya para terminar, últimas dos preguntas. El alquiler vacacional. ¿El vacacional es bueno o es malo? Es bueno si se gestiona bien. Yo creo que en estos momentos empezó como algo positivo, porque era como pues, personas que tenían una segunda residencia, pero yo creo que ahora se ha ido un poco de las manos y que es importante reorganizarlo. Y cito dos datos. Uno, el 80% de ese turismo no está en manos de particulares, ya está en manos de empresas. Y el problema es que está creando un impacto en la población. Es decir, nosotros con el máster hablamos con muchos propietarios de hoteles y ellos lo que nos están diciendo es que tienen problemas en Lanzarote de contratar personas de fuera porque cuando vienen aquí no encuentran una residencia a precios razonables. Yeah. Entonces, yo creo que eso, como todo, ha crecido, es positivo, pero necesita una cierta reordenación y ponerlo en su justa medida. O sea, pues a lo mejor acotarlo a los centros turísticos y acotarlos, pues que no tenga efectos perversos frente al vecino, pues a lo mejor que todo el edificio se dedique a ese tipo de turismo. Bueno, yo creo que ha sido un fenómeno relativamente nuevo y ahora lo que toca es, por parte de la Administración, ordenarlo para que conviva y que sea una oferta más, que sea una fuente de riqueza, claro, pero que no colisione con, pues, con encontrar una vivienda digna o con la paz de los vecinos que puedan dormir. Esto ya lo hilamos y ya terminamos. Antes hablábamos de la turismofobia. ¿No crees que se está también como un poco mordiendo la mano que da de comer? Es decir, hay gente que al turismo lo está denostando cuando en verdad sabe que pues, mucha gente pues, trabaja en ese sector, mucha gente ha heredado una casa antigua en el centro y la está destinando al vacacional. ¿Cree que se está haciendo...? Bueno, yo entiendo que no hablarás bien de la turismofobia por el sector que te dedicas, pero no sé si va por ahí un poco que hay una especie de contrasentido ahora cultural o político que están intentando desviarlo, no lo sé. Yo creo que es un fenómeno que en Canarias no se da, porque en Canarias hay una sensibilidad hacia el turista y durante muchos años la población tiene muy claro lo que nos aporta el turismo y también están muy bien definidas las áreas turísticas. Yo creo que ha sido un problema que ha surgido en áreas urbanas que el turismo lo que ha hecho es colapsarlas y que el centro desaparezca ese tejido vecinal que al final es una riqueza para cualquier población. Sí, Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí, Barcelona. Y que se sustituya por algo un poco artificial, ¿no? Entonces, ante esos fenómenos sí que ha habido una reacción y yo creo que como todo, pues hay que legislarlo y regularlo, ¿no? y regularlo, pero en Canarias yo no he sentido ese fenómeno por lo que antes he comentado, ¿no? Última pregunta, y ahora sí, ya que nos vamos. Sí. La administración, mucha gente que quiere crear empresas turísticas de oferta complementaria o hoteleros o cualquier tipo de instalación alojativa, siempre se comenta la lentitud de la administración y muchas veces incluso alguna llega a decir que te vuelve loco y que te hace, vamos, que te crees que te vas a morir. No sé si se puede, cómo se analiza y qué se puede hacer para evitarlo. Es un problema tradicional en España y los rankings de facilidad de crear negocios en España, pues no estamos en los primeros lugares de facilidad y cualquiera que tiene una empresa en esos primeros momentos que el que necesita cierto apoyo, muchas veces la administración le falta esa sensibilidad, se ha mejorado y se puede mejorar todavía mucho más. Hay
administraciones y administraciones. Lo de los centros pues es un ejemplo de buena administración y en nuestro caso nos han ayudado mucho y en ese sentido mis pensamientos es muy, muy positivo, pero sí que es verdad que falta todo lo que es abrir negocios, licencia, una mayor rapidez. Sí, sí, porque se va eternizando. Y eso lo vivimos. Eso lo vivimos a diario. Se ha ido mejorando, todavía se tiene que mejorar más y yo creo que, es bueno que se recuerde a la administración la necesidad muchas veces de que los tiempos empresariales pues necesita rapidez, ¿no? Rapidez. Y que redunda al final en toda la sociedad porque es abrir negocios, es crear empleo. Crear empleo, ¿no? Y que está bien que se regule, pero también es bueno que esa velocidad que necesita el empresario, la administración intente seguir mejorando, ¿no? Sí, que vaya fluidita, ¿no? Que fluya un poco más. Sí. Don José Cerezo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Las palabras de José Cerezo, director del Instituto Canario de Turismo, que hemos acabado hablando, un poco una radiografía de cómo está el sector turístico en Canarias. En líneas generales, más o menos, no sabemos, somos potencia y eso también hay que saberlo. Hay que ir fuera, solo con ir fuera vemos las bondades, pero también hay cosas que mejorar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La burocracia que dice alguno, ¿no? La administración tan pesada a la hora de crear un negocio y la verdad que siempre, al final, lo que se hace es generar empleo y generar unos servicios que por lo que nos valorarían más. Y del resto, sobre todo, hasta el 5 de abril lo tienen. Quien esté interesado sobre todo un poco, quien esté en el sector del turismo o que tenga alguna titulación, pues este MBA de turismo pues sirve un poco para tecnificarse, ¿no? Y para aprender un poco más sobre el que es el pulmón económico del archipiélago canario. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.